buenas tardes. Buenas noches ya, casi. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. No lo estoy escuchando, espérenme un segundito. Creo que ahora sí. ¿Alguien hablar? Buenas noches. Listo, ahora sí, perfecto. ¿Cómo están? Ámbar, Brian, Daniel, Luis no tienen código. Porfa, no se les olvide. Y Ya va. Voy. lo de la cámara, si la tienen por ahí disponible. Ok, si quieren acceder a la plataforma de la página de Moodle, voy a habilitarles una lección. ¿Listo? ¿La pudieron ver? ¿Se refiere a la unidad 2? Sí, perfecto. Listo. Voy a compartir. Sí, señor. Ok. Acá. Listo. Esta es la lección. No sé si ya vieron que en la parte de la derecha aparece lo que les había dicho, el editor de código. De pronto esa parte no estaba en esta versión de la aplicación. A mí me gusta estas ventanas cuando están aquí a la derecha desacoplarlas. Es decir, yo puedo llegar y, bueno, aquí se llama acoplar, pero básicamente es desacoplar, dejarla como un flotante y mandarla aquí a la parte de la izquierda. ¿Ok? Es una flechita que está por acá. Entonces aquí aparece acoplar, desacoplar. Y ese código lo sigue usted de aquí para abajo, ese editor. Usted puede llegar y meter aquí cualquier código de Python y le va a correr inmediatamente. Entonces, si quieren habilitarlo, lo pueden hacer. Bueno, ¿pudieron descargar el Python o tuvieron algún problema con eso? Pues, profe, yo lo uso con el Colaboratory, con el Google Colaboratory. Perfecto. ¿Alguno de los que lo quiso descargar en el computador tuvo algún problema? ¿Instalarlo? Aquí hay dos versiones. O sea, aquí está la página principal para que lo descarguen, la cual me lleva a la página de Anaconda. Y ahí pueden descargar versiones si no tienen Windows. Pueden descargar, por ejemplo, para Windows, Mac, Linux, etc. Aquí está la instalación mínima, es decir, aquí se descarga un mini instalador y entonces estos son los paquetes que más o menos vamos a trabajar. Hay uno que no. Antico. Hay unos que ya no valen la pena. Ok. Listo. Y la instalación completa, que es simplemente descargar el instalador. ¿Okay? Ahí también hay unos pequeños comandos para que ustedes actualicen y como ustedes saben, pues vamos a utilizar el editor de Jupyter. Podemos utilizarlo también la versión online, que sería el Colab de Google. Y el Spider para códigos grandes es lo ideal, es lo mejor, por la forma en la que lo organiza todo el código en una sola ventana, con un editor, con ayuda, con todas las demás cosas. ¿Okay? Bueno, la lección del día de hoy que vamos a ver es una relativamente sencilla, es solamente introducción. Entonces, déjame ver. Es que no le está mostrando. No sé por qué cosas que oculta, como por individual. Vale.
Entonces, aquí tienen la lección completa que yo les había hablado de las cosas que vamos a ver en la clase. Pueden ejecutar este código que está acá, lo pueden llegar a copiar de alguna manera, por ejemplo, una operación matemática o cualquier parte del código que esté aquí en esto. Quiero imprimir esto, quiero copiarlo. Y lo pueden pegar aquí en el editor que está abajo. ¿Sí? Lo copian y lo pegan y él corre automáticamente. O sea, no necesitan irse a otra página que no sea esta. O pueden abrir aquí también el mini editor, que es exactamente lo mismo, es decir, lo que usted pegue aquí le va a aparecer aquí también a la izquierda y corren, solo que pues ahí la parte del editor, una vez usted le da a correr, le muestra la respuesta ahí mismo, en la misma ventana, ¿de acuerdo? Y cuando le dan aquí en editar código, pues le permite otra vez volver al editor. Lucas, ¿usted se alcanza a ver bien o está muy pequeña la pantalla? Que luego que se acerca mucho. Pues creo que se Muy- alcanza a ver más o menos. ¿Está muy pequeña? Bueno, más o menos, mejor. Sí, señor. Ok. Eh, por supuesto, cuando queremos trabajar este archivo, lo ideal es abrirlo en Colab, ¿sí? Y este iconito aparece en la parte de arriba, me abre el archivo, uy, voy a haberlo abierto utilizando la letra Control o Shift para que me abra en otra ventana o en otra pestaña, mejor. ¿Listo? Entonces, le abre a usted en otra pestaña y ahí puede llegar a trabajarlo un poco más cómodamente. En otra pestaña vamos a ver las cosas paso a paso. Aquí también identifiqué un problema y es que la primera vez que usted lo abre de pronto tenga que actualizar la página, algunas imágenes no cargan, no sé por qué. Entonces algunas imágenes, por ejemplo aquí el logo no cargó, pero ahorita sí cargó. Carga a veces sí, a veces no. No he podido identificar bien cuál es el problema. Entonces es mejor abrirlo, digamos, en otra pestaña. Puede funcionar un poquito más estable. ¿Listo? Bueno, por aquí tengo... Parece bien. Vamos a revisar lo que vamos a ver. Entonces, los entornos de desarrollo como estas notebooks tienen algunos comandos que se llaman magic. Bien, cuando usted ejecuta esta línea que aparece aquí, usted le aparecen todos los comandos que para él son mágicos y que permiten hacer un poquito más de cosas. Por ejemplo, este CD lo que me hace es listar el contenido del directorio, ¿sí? Pero ¿qué contenido del directorio va a hacer? Usted está trabajando en una máquina virtual. Quiere decir que usted literal tendría que copiar archivos en la máquina para poder usarlos. Hay un comando también para cargar archivos, usted los puede editar, usted puede leer los archivos y cosas por el estilo. Hay muchos comandos, por ejemplo, para coger y tener una carpeta en Drive con unos archivos de texto. Usted los carga dentro de la máquina virtual, usted los procesa, hace gráficas, lo que sea, guarda los resultados y cierra el acceso a su Dropbox, a su Drive. O sea que el enlace es bastante completo. Bueno, y aquí hay varios que les pueden llegar a servir. Hay una opción, mmm, por ejemplo, que es para utilizar Conda. Bien, cuando usted descarga este notebook, usted lo puede descargar y lo corre en su computador, pues usted lo va a correr desde el entorno de desarrollo de Conda. Entonces usted puede llegar a instalar paquetes con este comando de Conda. Simplemente aquí no me va a correr porque pues, el entorno de Google funciona con su propio administrador de paquetes, se llama PIP, ¿sí? Entonces él no me va a permitir esto. Hay un comando muy interesante, por ejemplo, que es este, un comando RISE que me permite hacer diapositivas. O sea, yo puedo llegar y tener mi notebook y me va a aparecer este botoncito que lo único que va a hacer es abrirme todo para presentar. ¿Qué es exactamente lo que puedo llegar a modificar? Por ejemplo, mi introducción, que yo la tengo de esta manera, está como una diapositiva, un slide. Quiere decir que esa va a ser una diapositiva central. Y el nombre está como un fragmento. O sea, lo pueden llegar a editar una vez usted lo descargue en su computadora. Cuando usted dé clic, literal le va a aparecer el título, luego le va a aparecer la diapositiva, el pedacito, luego le va a aparecer el logo, es decir, usted puede llegar a hacer una presentación de PowerPoint, básicamente, pero en código, que puede llegar a ejecutar. ¿Ok? Decidí hacer la presentación un poquito más desde la página web, como ustedes la van a ver, pero podemos llegar a hacerlas así, también si la quieren ver cómo queda, queda muy bien. Bueno, esto es para que lo revisen, porque se pueden hacer bastantes cosas
que son bien interesantes para presentar código. Listo. Entonces, como ustedes saben, los lenguajes de programación de los computadores han cambiado mucho, ¿de acuerdo? Los lenguajes de programación son las herramientas que nos permiten a nosotros entendernos con el computador. Entonces nosotros necesitamos desarrollar unos algoritmos para podernos entender con él, y lo más fácil es encontrar algoritmos que para nosotros como físicos sean muy cercanos a la matemática, porque uno en lenguajes de programación encuentra muchas cosas. Hay lenguajes que permiten a usted definir, digamos, un vector para trabajarlo después de definir cientos de líneas de código, porque son muy básicos, son muy abstractos, están pensados para otra cosa, están pensados para asignar memoria, por ejemplo. El lenguaje más bajo de todos estos es el lenguaje nativo de la máquina. Y no sé si ustedes tengan el conocimiento, pero el lenguaje binario está basado en la interrupción, en switches, en la forma electrónica en la que está construido el computador. Con los semiconductores que, dependiendo de si tienen una cierta corriente o no, puede llegar a dejar pasar una señal o no. Entonces el switch se activa o no se activa, pasa la señal o no, unos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces, para sumar literal el número 2 y 3, se tendría que escribir este código en lenguaje de máquina, que era bastante tedioso, por así decirlo. En una época se programó así, entonces cuando usted llegaba y tenía que programar ese lenguaje inicial con el que se construyó todo, la gente tenía que meter unas tarjetas perforadas donde un hueco era 1 y donde no había perforación era 0. Y con esas tarjetas construir el primer lenguaje de computador que fue utilizable o entendible por un ser humano. Y ese es el lenguaje ensambler, el lenguaje ensamblador. Aquí ya las cosas cambian un poquito. Acá se pueden llegar a utilizar esos dos lenguajes. Básicamente era un operador, los comandos del operador y en dónde quería usted almacenar su resultado. Entonces aquí estoy hablando del operador suma, por ejemplo, estoy poniéndole los dos cosas que él me está recibiendo de entrada, el número 2, el número 3, y me está exportando a una variable externa del sistema. Aquí ni siquiera está haciendo una presentación en pantalla. Aquí lo único que está haciendo es una operación de dos cosas y está guardando en un lado. Sí, está siendo grabado. En otro programa. Es que Zoom permite grabar hasta 720p, creo. No permite más. Bueno. Entonces, el lenguaje de ensambler era el lenguaje más parecido al lenguaje de unos y ceros que se podía haber creado. Para crear el lenguaje de ensambler se tuvo que hacer esto. Se tuvo que perforar o hacer una programación de unos y ceros muy tediosa para poder hacer un lenguaje que me permitiera a mí entenderme con la máquina. Y todos los lenguajes que se hicieron de ahí en adelante se hicieron básicamente así. Vamos a ver un ejemplo muy clásico de eso, es por ejemplo el lenguaje de C, que es un lenguaje que son de alto nivel. Cuando nosotros hablamos de lenguaje de alto nivel, es que las instrucciones que se pueden usar con la máquina están más cerca del usuario y más lejos de la máquina. Hay muchos comandos que usted no ve de trasfondo que son de comunicación con la máquina, pero el lenguaje que usted utiliza es muy cercano al lenguaje de usuario. Quiere decir que está escrito en español, en inglés o básicamente en el lenguaje de las matemáticas y de la lógica matemática. ¿Listo? Usted puede llegar y coger un libro de cálculo, un libro de física y ver un algoritmo o un problema, un mecanismo de solución del problema y llevarlo a un lenguaje de máquina donde los símbolos son casi que los mismos, no está cambiando nada, pues usted tiene un lenguaje de altísimo nivel. Bien, eso se llama casi que pseudocódigo. Pseudocódigo es cuando usted llega y escribe con palabras, ecuaciones, un procedimiento matemático basado en la lógica para poder obtener un resultado. Entonces, cuando usted puede llegar a llevar eso a un computador, es muy alto nivel. Por ejemplo, este es el código para sumar dos números en Python. ¿Ok? No es más. Usted escribe aquí 2 más 3, le da igual y le bota un resultado. ¿Listo? Por cierto, este editor, cuando usted quiere ejecutar código, puede hacerlo también con Shift Enter. Funciona.
Por aquí también tiene la ayuda, ¿no? Hay comandos, hay demasiada información que puede llegar a explorar. Así de lo básico, usted tiene que entender que aquí hay dos clases de celdas. Y celdas es esto. Esto es una celda donde está ese texto. Esta es una celda también de texto. Esta es una celda de código. Y para introducir una nueva, cuando usted se desplaza más o menos a la mitad, es que esta no es editable. Tiene que ser suya. Ok. Yo creo que este sí es mío. Entonces, cuando usted se desplaza por las celdas, le va a aparecer aquí una opción, ¿sí? La primera es para agregar una celda de código y la segunda una celda de texto. Y ya con esas dos celdas usted tiene suficiente. Por ejemplo, esta que es una celda tipo título, cuando usted da doble clic se da cuenta que este símbolo de pound, el símbolo de peso, le permite definir que es un título primario. Conforme usted introduce más, él va bajando de nivel. Título secundario, terciario, etc. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. También permite hacer tablas, por ejemplo, o cosas más elaboradas. Permite también introducir ecuaciones de látex. Nosotros ya vimos un poco de látex, ¿no? No cosas muy sofisticadas, pero permite introducir las ecuaciones más básicas. ¿Listo? Entonces es bastante completo. Ok. Entonces, ya tenemos el resultado de Python. Hay otro lenguaje que es muy popular, sobre todo para la parte de programación ya un poco más eficiente, que es el lenguaje C. Este código que tengo acá en C es literal el código básico o el código mínimo para hacer una función que me pregunte dos valores y me los sume. Es decir, es el código que me hace lo que está haciendo el de arriba. ¿Listo? Porque en C las cosas se tienen que hacer básicamente de esta manera. Esto que estamos acá utilizando este include es muy parecido cuando nosotros usábamos un paquete en látex. Es decir, estoy incluyendo un paquete externo que yo necesito. Y este paquete lo que me hace es poder entrar o sacar información por pantalla. Creo que este paquete es simplemente para poder imprimir cosas en la terminal. No hace más. Este segundo, lo único que estoy definiendo es que voy a utilizar un espacio estándar, es decir, voy a programar para ordenador, no voy a programar para ARM o para Android o algo por el estilo. ¿Okay? Entonces, y de ahí en adelante pues viene el código. Acá comienza una función, acá se definen tres números, aquí se hace una salida a pantalla, etc. Hay mucho código. Bien, este también es un lenguaje de alto nivel, C. C++ específicamente, pero está por debajo del nivel de Python. De hecho, este lenguaje tuvo una historia bastante curiosa porque se programó completamente el núcleo de C++ en Ensembler. No, en código, creo que en código binario o Ensembler, pongamos que es Ensembler. Okay. Y cuando estuvo hecho lo suficiente para tener un compilador de C++ rudimentario, se compiló a sí mismo. Es decir, se volvió a escribir las instrucciones que se le han dado en Ensembler, pero ahora se hicieron en C++ y se utilizó C++ para volverse a compilar, que fue más eficiente. Y de en adelante todas las librerías o todas las cosas que usted le da a él para que se construya, lo construye en C++. Es como hacer una máquina para hacer una casa, pero esa es su casa. ¿De acuerdo? Ella se construye a sí misma. Entonces C++ es un lenguaje que se autocompiló, se construyó a sí mismo. Es bastante curioso cómo lo hicieron. Ok. Este es un poquito arcaico. Sí, es básicamente lo que usted conoce como C++ o este lenguaje que utiliza Windows, el de C numeral, por ejemplo. Están basados en C. Que C es todas las instrucciones básicas del lenguaje de esa rama. O sea, C, C++, COBOL, hay muchas ramas. La única implementación que tiene diferente C++ es que es un poquito más fácil la programación para la persona y que tiene programación orientada a objetos. Y un objeto, cuando yo hablo de algo como un objeto, es no mirar el número 3 como un número, sino un objeto tipo flotante. Por ejemplo, si es un 3 que está guardado en una propiedad que le permite llegar a tener puntos decimales.
Porque si no permite tener puntos decimales, entonces quiere decir que ese número 3 es un objeto tipo entero. ¿Ok? O podría ser la parte real de un número imaginario, entonces es un número imaginario con su componente imaginaria igual a 0. O sea, puedo llegar a tener varias representaciones del número 3. O podría tener un 3 que cuando yo lo multiplico por otro número me bote un error porque ese 3 no es el número 3, sino es la representación de código de caracteres igual a 3. Es decir, es el 3 carácter. Y es diferente un 3 numérico a un 3 carácter. Hay muchas posibles representaciones que se pueden llegar a dar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de programación orientada a objetos pues es mucho más útil porque la gente ya no hace algoritmos, sino que crea fábricas de algoritmos o fábricas de cosas. Un ejercicio muy normal, muy común es construir alguna clase numérica. Entonces se puede construir la clase de los números complejos, por ejemplo, y entonces usted define manualmente cada una de las operaciones que hay con los números numéricos, los números complejos. Suma, resta, el módulo, etcétera. ¿De acuerdo? Usted las define una por una y esa es una clase de números complejos. Entonces esa clase como tal, como es una fábrica, recibe dos números, dos componentes y ensambla hasta generar otro número y me permite también hacer operaciones con otros. Es otra forma de pensar. No sé si alcancemos a ver algo por el estilo, tendríamos que modificar un poco el programa, pero ya lo he dictado de esa manera. O sea, dictar hasta programación orientada a objetos y con interfaz gráfica. Pero vamos a ver qué pasa porque pues, nunca la he dictado virtual. ¿Listo? Bueno, de hecho, es el código más optimizado que hay para matemática. Si usted quiere hacer una ecuación matemática que vaya a correr durante mucho tiempo, meses, y quiere optimizarlo de manera que sea lo más corto posible el tiempo, normalmente ciertas rutinas se llevan a Fortran. ¿Okay? Códigos generales se pueden llevar a C++, es decir, de Python se lleva a C++, pero códigos enteramente numéricos se trabajan mucho en Fortran. Muchos códigos del CERN están todavía escritos en Fortran, o los códigos más complicados, como los cuellos de botella, se intenta optimizar cada segundo, cada milisegundo, porque es muy valioso. Okay, si hay una operación que demore una semana y yo puedo llegar a recortarla unas 2-3 horas, lo hago en un lenguaje que lo recorte 2-3 horas, porque ese código lo voy a estar corriendo años y años y años procesando información. El CERN es capaz de trabajar toda la información que sacan por segundo, con todas las colisiones cuando prenden el acelerador. Entonces es una tarea de exprimirle cada segundo a un sistema de cómputo en lenguajes específicos. Ustedes pues no se preocupen por eso. Ustedes programan en lo que sepan y un ingeniero se lo traduce a otro comando. En la WIS cuando se hace programación paralelo, por ejemplo, la gente diseña sus algoritmos y allá en el CENTIC hay todo un grupo de investigación hecho para eso, para asesorar a los científicos, a la gente que está programando, en coger su código, modularizarlo, paralelizarlo y ejecutarlo en el supercomputador One que está en Guatemala. Para eso existen y para eso se crearon. Si usted quiere aprender, ellos le enseñan, por supuesto, pero ellos lo pueden hacer por usted. ¿Listo? Vale, otros lenguajes, Java, yo creo que ustedes lo conocen. Si tienen un celular, saben que está programado en Java, casi todo. Todas las aplicaciones de Android se volvió como el lenguaje estándar, ¿okay? Y algunos otros, que ya poco a poco van muriendo. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de Python, tenemos que hacer un poquito la comparación entre las dos formas. Por ejemplo, en el lenguaje de alto nivel, tradicional por así decirlo, yo compilo mi código, lo llevo a un lenguaje de máquina, a unos y ceros, un .exe, y lo corro, lo ejecuto cuando me genera un .exe o algún otro tipo de ejecutable y muestro algo en pantalla. Hay otro tipo de lenguaje de alto nivel que creo que de hecho Java también lo permite y es Python, y es el lenguaje no compilado, la que se convierte en unos y ceros, sino interpretado. El motor de Python ya está listo para interpretar su código sin necesidad de que usted lo compile. Quiere decir que usted introduce el comando, él interpreta y muestra la respuesta. Falta este pedazo de compilar. No quiere decir que no lo tenga. Usted puede compilar código de Python y generar .exe, generar ejecutables para distribuirlo a la gente, pero no es necesario para el código. ¿Okay?
¿Cuál es el único precio? En ejecución. Este pedazo de compilar un código y no de interpretar genera códigos mucho más rápidos, pero usted también lo puede hacer. Lo permite con otros pasos adicionales, pero usted puede llegar a compilar su código. ¿Cuál es la ventaja? Lo que estamos haciendo, trabajar Python online. ¿Okay? Es rápido el tiempo de respuesta entre que yo, bueno, relativamente, entre que yo ejecuto un código y me lo muestra en pantalla. Bueno. Esto es básicamente lo que está enmarcado en la filosofía de Python. La sintaxis tiene que ser lo más clara posible. Aquí en Python usted se va a ahorrar muchísimas líneas de código. Códigos de 3000, 5000 líneas de código en Python se puede llegar a pasar a menos de 500 o incluso 100 líneas si usted lo hace bien. Lo único es que como Python permite demasiada abstracción, es decir, yo en una sola línea podría llegar a hacer una sumatoria de puedo llegar a crear una lista de elementos, sumar sobre los elementos y hacer una operación matemática con el resultado en una sola línea, o sea, como un bucle, ¿de acuerdo? Entonces eso permite, esa abstracción del código permite que la gente a veces diga, uy, lo logré hacer en una línea, lo que en otro lenguaje pueda llegar a hacer en 20, pero hace que el código de pronto se complique un poquito la lectura. Entonces son prácticas que toca hacer con cuidado, pero es básicamente lo que permite hacer Python. ¿Listo? Bien, el nombre viene de este show, no sé si lo conocen, un show de humor británico, el Monty Python Flying Circus, por ahí está en Netflix. Es un humor de época, por así decirlo. De pronto ya no es tan gracioso como lo fue en alguna época, aparte que sí, británico clásico, entonces pueden dejarlo por ahí. Vale, y es utilizado muchísimo en ciencia de ingeniería por esto, por las bibliotecas. Toda la comunidad científica le sigue metiendo el código a desarrollar bibliotecas, empezando por Google. Hay mucha énfasis ahorita en el análisis de Big Data y en inteligencia artificial y en la solución de ese tipo de problemas. Y Google nada más hizo una aplicación que se llama TensorFlow y es de las mejores aplicaciones que hay de resolución de problemas de manera tensorial. Entonces usted plantea su problema como un problema de tensores y él lo soluciona casi que con inteligencia artificial, por así decirlo. Okay, entonces hay muchas formas de utilizar esas herramientas que otras personas han desarrollado. Ellos, por supuesto, el lenguaje lo construyen en otros. Puede estar hecho en C, puede estar hecho en Fortran, puede estar hecho en lo que sea. Pero la puerta al usuario es Python. Es la forma más sencilla de interpretar entre el usuario y la máquina. Okay. Entonces, es muy sencillo, la sintaxis es clara, es bastante evidente y no es complicado de aprender. Vamos a mirar, por ejemplo, si nosotros escribimos este comando en cualquier Python, import this, me habla del send de Python. O sea, este comando lo tienen ahí desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y es un poquito larguito. La primera parte dice, mejor es mejor que hermoso es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple mejor que complejo, complejo mejor que complicado, etc. Es toda una metodología que usted debe llegar a leer alguna vez al menos y entender por qué es que puede llegar a haber códigos un poco extensos que usted diga, uy, aquí pueden reducir esto, o aquí por qué dejan estos espacios, y es para la facilidad de lectura. Bien. Esto de anidados tenemos que verlo en algún momento. Código de anidados cuando se tiene 4 iteraciones una sobre otra. Nosotros podemos llegar a recorrer, por ejemplo, una matriz, ¿sí? Con 2 for. Quiere decir que vamos a tener una variable que va a variar, variable que va a cambiar, digamos, en un índice, el i para las filas y la j para las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos variaciones que tenemos que hacer de esos índices los vamos a meter en un for y en 2 for. Entonces, eso es anidar código. Y si usted quiere hacer una operación adentro, cualquier tipo de operación, normalmente tiene que meter otro for, un tercer for. Entonces ya es bastante anidado, pero Python ya ha desarrollado librerías para que usted no tenga que hacer eso, que ya muchas operaciones están definidas. Usted las hace al menos una vez en la vida para saber cómo funciona, pero usted se va a la librería ya especializada. Bueno, entonces
léanlo y vale la pena. Ok. Mm, vale. Como vamos a utilizar Notebook en Jupyter, pues aquí es donde vamos a escribir el código la mayoría de veces. También se puede llegar a escribir como está en Spider, en donde usted escribe el código en un archivo de texto y ese es el archivo de texto el que se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, aquí vamos a trabajar códigos cortos, de pronto nos vamos a Spider a códigos largos donde tengamos que mirar cómo funciona paso a paso o pedazo a pedazo. Es un poco más interesante. Aquí en este editor tenemos dos opciones para la ayuda. La primera es colocar aquí un signo de interrogación después de un comando. Por ejemplo, str es un comando que me permite, bueno, si dejo aquí el mouse me bota también una pequeña ayuda, ¿no? Me permite hacer que un objeto sea una cadena de caracteres. O sea, eso es lo que me está diciendo en la primera parte acá. ¿Okay? Le introduzco cualquier objeto y me lo convierte en cadena de caracteres. Un objeto puede ser un número o una ecuación o cualquier cosa, me va a convertir simplemente eso en una palabra. Algo que yo escribo con el teclado, pero no es una orden, no es un número, es simplemente un objeto tipo cadena de caracteres. Y eso tenemos que empezar a mirarlo paso a paso. Bien, y cuando le coloco el signo de interrogación, lo que me va a botar es la ayuda en pantalla. Lo que me la está mostrando es a la derecha, por acá. ¿Listo? Básicamente me está mostrando la ayuda que si yo sostengo el mouse. Y podríamos llegar a mirar otra clase de ayuda. Que es simplemente con el comando help. ¿Ok? Lo que hace el comando help es mostrarme la ayuda extendida, es decir, con mucho detalle, pero me la va a mostrar abajo. ¿Listo? Aquí me está mostrando completamente la ayuda que podemos llegar a tener, porque el comando str no es simplemente una función, no es simplemente un comando que, bueno, yo les dije, me convierte algo en una cadena de caracteres, y sí es cierto, pero también tiene otras cosas. Me permite sumar cadenas de caracteres, o sea, está definido ese método, se llama así. Me permite compararlas, decir si son iguales dos cadenas de caracteres. Me permite sacar las cadenas de caracteres de forma de mayúsculas, me permite centrarlas, me permite contar cuántos caracteres específicos tiene, me permite muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Me permite comparar aquí específicamente el final de la cadena de caracteres, o sea, toda la documentación, encontrar algo, un pedacito o un segmento de la cadena de caracteres. Podría llegar a meter una cadena de caracteres que sea un documento completo y cuando yo le doy find me está buscando una palabra o unas cosas específicas. Entonces cuando usted hace algo en Word, por ejemplo, y usted busca un pedacito de una palabra o un signo o una coma que se le perdió o alguna cosa por el estilo, lo que él está haciendo es llamar esta clase de funciones construidas ya en Microsoft Word, que es buscar cosas. ¿Okay? Es buscar una cadena de caracteres que cumpla con sus parámetros. Entonces ahí pueden revisar la ayuda, es bastante completa. Bueno, este comando print lo vamos a utilizar nosotros bastante porque es el programa con el que nosotros podemos llegar a comunicarnos con lo que está pasando en el computador. Por ejemplo, acá estoy haciendo un print de dos cosas. Estoy escribiendo entre comillas, bienvenido a Python, y lo escribo entre comillas porque definirlo algo entre comillas es una forma corta de definir una cadena de caracteres. ¿Ok? Es decir, yo podría llegar a definirla así, por ejemplo, meter aquí un número. Y esto, ese número que está adentro, se me va a convertir en cadena de caracteres con el comando str. Pero yo podría también coger ese mismo número y convertirlo con las comillas. Son totalmente equivalentes. Ya tiene algo construido que me permite hacerlo. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo sume cadena de caracteres? Porque yo puedo llegar a pensar, ya lo vimos antes, que cuando yo sumo dos números, pues me hace la operación matemática. Pero, ¿qué hace cuando yo sumo cadena de caracteres? ¿Qué opinan?
está definida siquiera la operación, me va a botar un error. No creo que ocurre. Va a unir las cadenas de caracteres así simplemente en uno mismo. Sí, los programadores pueden haber hecho cualquier cosa. O sea, alguien puede haber dicho, no, pero es que mi lenguaje, el que estoy desarrollando, no tiene sentido sumar cadenas de caracteres. O sea, ¿para qué? Pero alguien dijo, oiga, la suma se parece mucho a una operación que nosotros venimos haciendo con otros lenguajes llamada concadenar. Y concadenar es donde termina el primer argumento, o sea, el primer objeto de esta cadena de caracteres, pues voy a continuarla donde esté el segundo. Entonces lo que me hace este más es concadenar, es pegar una cadena de caracteres después de la otra. Cuando yo ejecuto, ese es el resultado que me da. Me pega todas estas cadenas de caracteres y el resultado también es una cadena de caracteres. ¿Listo? Yo no puedo llegar a sumar números con cadenas de caracteres, eso sí. Aquí lo estoy transformando, pero voy a borrar esta función. Automáticamente me dice que es un error. No está definida porque nadie le ha visto la utilidad. Es un error. No tiene sentido de sumarle a un número una cadena de caracteres. Son dos objetos diferentes. Pero sí puedo multiplicar un número por una cadena de caracteres. Ok. Eso sí está definido y eso sí tiene una utilidad. ¿Qué creen que pasa cuando yo multiplico esto por 3? Se imprime 3 veces. Casi. Se concadena con sí mismo 3 veces. Es decir, donde venga esta cadena de caracteres welcome to Python, va a comenzar otra igualita 2 veces más. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo. Pero me genera otra cadena de caracteres simplemente que se está repitiendo 3 veces. Y eso es todo. Y tiene utilidad. Pero la suma con un número, no. Con una cadena de caracteres, sí. ¿Listo? Ok. Hay muchísimos tipos de objetos, muchísimos, casi que las librerías los definen por sí mismos. Hay una librería muy famosa de números llamada NumPy, que es de Python, y les digo algo, el flotante o los números que tienen decimales en NumPy son diferentes a los números que tiene Python definidos. Los números de NumPy son mucho más ricos, pero también ocupan más espacio en memoria. Son números con decimales, sí, pero tienen diferentes operaciones que se pueden hacer entre ellos. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos mirar cuántos tipos de objetos tiene Python con todas sus librerías, serían de miles. ¿Cuántas básicas tiene? No muchas, no llega a 10. ¿Ok? Los más normales serían los números enteros, los números flotantes, los que tienen el punto decimal, o los números complejos. Y así como están escritos acá, es como usted los define. O sea, solamente con usted escribir un 3 cerrado, ya él lo define como un entero. Cuando usted le coloca al 3 un punto al lado, aunque no le coloque nada de información decimal, él ya entiende que es un decimal. Y si le coloca un número y este carácter clave, la J, él entiende que usted le está dando el número como complejo, aunque lo que acompaña la J sea un 0. Usted puede tener un número que solo tenga parte real y la parte imaginaria sea 0, pero es imaginario. No me interesa el valor de la parte imaginaria, solo me interesa el tipo de número que es. Y para identificar esa parte de qué es ese tipo de argumento, esta función type es muy buena. Básicamente me va a devolver qué tipo de objeto es el que estoy analizando. Y aquí me faltaron unos, por ejemplo, los booleanos, ¿sí? Los que están acá. True y false son números un poquito especiales, porque si yo los comparo con algo que me tenga las mismas características de true o false, entonces él dice, sí, eso que usted lo comparó es cierto, ¿de acuerdo? Me responde true. Pero si yo lo comparo con un número o hago una operación con un número, entonces automáticamente cierto se vuelve 1 y falso se vuelve 0. Son bastante curiosos. Yo puedo llegar a multiplicar true por un 2, entonces se vuelve un 2. Pero si multiplico un false por un 2, se vuelve un 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto esto, aquí me está diciendo,
El primero, como está entre comillas, es un string, una cadena de caracteres. Este es un entero porque no tiene la designación de tener un decimal. Este 23, solo por el tener el puntico, ya automáticamente lo convierte en un flotante. Quiere decir que ocupa más memoria, pero permite muchas más operaciones, tiene él puede guardar más información, pero en la parte decimal. ¿Ok? El entero, normalmente las operaciones entre enteros son mucho más rápidas. Las de flotantes un poco más lentas, pero tiene más precisión. Si el resultado de la operación entre los enteros no cae dentro de un entero. Se puede llegar a dividir dos enteros y no va a caer en un entero, va a caer en un flotante. ¿Listo? Ok, y por supuesto, número complejo, y este me identifica que es booleano. Pero como les digo, hay diferentes cositas. Este 5 lo quiero reemplazar por un 0, sigue siendo complejo. Sí, tiene la parte compleja como 0, pero sigue siendo complejo. ¿Listo? Ok. Y este true, por ejemplo, que es un booleano, solamente tiene esa opción. O ser falso, o ser verdadero, o ser falso. Ser 1 o 0. Lo multiplico por un 2 y automáticamente se promueve, y es algo que vamos a ver también, la promoción de los tipos básicos de objetos. O sea, siempre usted promueve un objeto cuando hace una operación al objeto que tenga más poder, al que le quepa más cosas. Por ejemplo, yo hago una operación entre un entero y un flotante y el resultado se va a promover al que le quepa más información, el que tenga mayor trascendencia, y ese es el entero. ¿Listo? Alguien lo programó para eso, no es lógica matemática pura. Alguien dijo, oiga, este resultado entre un entero y un flotante seguro va a caer dentro de lo flotante, entonces vamos a promover ese objeto como un flotante. Y así lo hicieron. ¿Ok? Bueno, esta parte creo que ya la vimos. Esto no está definido, ¿no? Pero me va a generar un error. Y ese error, pues, tenemos que mirarlo. Ok. Profe, entonces lo de flotantes es cuando tienen decimales. Sí, flotantes cuando tiene decimal. Y hay mucho más flotantes. En la parte básica de Python, no. Creo que los flotantes son bueno, depende de su sistema operativo. Si su sistema operativo es de 32 bits, el flotante que usted va a tener es de 32 bits. Esto lo podemos revisar más adelante. Va a tener una cierta capacidad de memoria para guardar, o sea, unas ciertas decimales. Creo que son 8 números después del punto decimal, una cosa así. Cuando es de 64 bits, puede guardar hasta 16. ¿Ok? Pero hay librerías como NumPy que permite guardar flotantes hasta de 512 bits. No son reales. Y está utilizando al menos 3 o 4 flotantes para guardar un solo número. Usted le permite operarlo común y corriente, pero está utilizando 3 o 4 flotantes para guardar un número. ¿Qué tan rápido o lento es? Lentísimo. Pero es para cuando no se quiere perder información, ciertas necesidades. ¿Okay? Entonces, sí, básicamente el punto me está diciendo que es, aunque yo también podría forzarlo. Aquí podría llegar a definir ese número que acabo de borrar por error, hacer un entero. ¿Ok? Y este tipo de funciones es para transformar o para definir objetos. Aquí estoy cogiendo un flotante porque tiene el punto y lo estoy convirtiendo en entero. Entonces mi resultado va a ser entero. Eso lo vamos a mirar con calma. No sé si... A mí podría hacerlo lo mismo al flotante. Al entero, perdón. Convertirlo en flotante. Listo. Ahí está cambiando. Este que es entero, pero hay una función que lo está convirtiendo en flotante, me está dando flotante. Y este que es flotante solamente me está guardando la parte entera, entonces está quedando como entero. Este podría llegar a tener un resultado. Por ejemplo, yo creo que este vale la pena imprimirlo, no imprimir el type. No me interesa qué tipo es, sino quiero saber su valor. Me va a imprimir solamente la parte entera. Y la parte entera de 23.95 es 23. Aquí no estamos haciendo una operación que sería redondeo o aproximar al techo, una ceiling operation. Estamos haciendo simplemente rescatando, cortando la información. Y aquí el 23.95, su parte entera sigue siendo 23. Aquí pueden haber muchos 9, puede ser casi 24, pero su parte entera es 23. ¿Ok? Hay diferentes funciones. Acá, esta por ejemplo,
podría llegar a darme una respuesta redondeada. Hay diferentes que vamos a empezar a ver más adelante. Por ahora, démoslo así. Listo. Esto ya lo vimos. Ok. Otra cosa que quiero que miremos es que los códigos nosotros podemos llegar a comentarlos y lo vamos a utilizar bastante para cuando presentemos un código. Los comentarios se trabajan con esto. ¿Listo? El símbolo de pound y todo lo que esté a la derecha no se va a operar. Entonces aquí colocamos el numeral y literal aquí dice este es un comentario, eso no va a operar, eso no se va a computar en el código. Aquí yo hago la operación 2 más 3 y pongo pound y pongo este es otro comentario. Podría llegar a colocar otra vez, no sé, 7 más 8, cualquier cosa. Cuando yo lo ejecuto, todo lo que está después del pound es ignorado. Así que esa operación matemática no se corre. Lo único que está ejecutándose de las dos líneas es la segunda y solo antes del símbolo de peso. Bueno, es que de peso... ¿Cómo llaman ustedes ese símbolo? Arroba, ¿no? Numeral. Numeral. o- Arroba. No, arroba es otro. Sí, numeral. Bueno, O numeral. almohadilla, ¿Listo? algunos. Numeral. Numeral. ¿No es spam? Sí, no es spam. ¿Cómo que no? Ok. Bien. Después del numeral, absolutamente todo es un comentario. ¿Listo? Hay otra manera de hacer comentarios y es colocar aquí 3 comillas. Donde yo comience las 3 comillas, el código no va a hacer absolutamente nada después. Es decir, yo podría llegar a embarrarla, en parte no cerrando ese código, y de ahí en adelante hay un error porque me va a decir, oiga, no sé cómo ejecutar eso, que parece que usted comenzó un comentario pero nunca lo cerró. Entonces, literal, el código puede fallar de ahí en adelante. Solamente cuando usted lo cierra, cuando usted le coloca los 3 puntos, todo lo que encuentre desde las 3 comillas hasta las 3 comillas es ignorado. Y aquí podría haber una descripción gigante de un programa. Una descripción, un párrafo decente. ¿Qué es lo que pasa con las funciones help? ¿Listo? Ya esta función que nosotros teníamos aquí, help, por ejemplo, str, este tipo de función, este tipo de ayuda, es un texto grande que está escrito antes de la función, o antes del, bueno, eso no es una función, digamos así, antes del programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto puedo meter ahí? Toda la información que yo quiera, ella va a estar mostrándose en pantalla como un comentario. Y es un comentario gigante. ¿Listo? Nada de esto es ejecutable. Ok. Bien. Un poquito de la filosofía de los que les decía de Python. Los programas en Python no es como para escribirlos a la carrera, a lo chabacano, a lo oeste, ¿de acuerdo? Tiene que ser muy bien establecido y muy bien claro la forma en la que usted lo va a escribir. Normalmente, y vamos a ver la próxima clase, hay algo llamado variables. La forma en la que usted nombra las variables no puede ser cualquier cosa. Las variables en Python, la idea es que me escriban a mí exactamente lo que tiene el código, a menos que pueda llegar a tener mucha concordancia o muchas cosas parecidas con algo matemático. Variables como x, y, z se pueden usar, pero variables como, no sé, est, es desfavorable a que alguien escriba estudiantes o students, de acuerdo a una variable completa. Hay cosas que no se pueden hacer con las variables, como empezarlas con un número. En todos los lenguajes de programación, en LaTeX incluso está prohibido comenzar algo con un número. Se puede llegar a decir students for, perfecto, el número está después, pero no puede comenzar con un número. De hecho, no puede comenzar tampoco con un símbolo. Y hay símbolos que no pueden hacer parte de las variables. Entonces son bastante de cuidado. Otra cosa que se puede llegar a tener del estilo de la documentación es la indexación. O sea, hay programas como LaTeX que las cosas comenzaban con una corchete, con una llave de corchete,
Entonces usted tendría que era un bloque, ¿no? Usted comienza algo con corchete y hasta que usted no lo cierre, usted no está acabando el bloque. Entonces usted puede escribir ahí lo que sea. Acá no. Cuando algo hace parte de una función o de otra parte de un programa, de algún bloque de programación, lo que sea que haga parte va siempre indexado. Y ya es casi que como, ¿cómo se dice? Convención, por así decirlo, que la indexación son 4 espacios. Entonces yo voy a comenzar en una función. Lo que esté dentro de esa función está 4 espacios hacia la derecha. Si dentro de esa función va otra función, esa información dentro de esa segunda función va 4 espacios a la derecha adicionales para un total de 8. Cuando termine la segunda función, vuelva a los 4 pasos, entonces estoy trabajando todavía en la primera. Y cuando quiera volver al código principal, vuelvo otra vez a la indexación de 0 espacios, entonces sigo con el código principal. ¿Listo? La indexación es la manera en la que yo defino qué es un bloque de texto, qué es un bloque de programación. Entonces, la indexación funciona para ciclos for, que son iteraciones, para condicionales if, que son de si algo ocurre, entonces hagamos esto. O sea, son condicionales, o para funciones, o para muchas otras cosas. Siempre está la cuestión de indexación. Aquí no importa usted dónde abra y cierre un corchete, aquí importa es cuántos espacios desde la línea izquierda hay de separación. Y si usted escoge 4 espacios, si usted escoge 2 o 3, los códigos van a funcionar, pero usted no puede llegar a cambiarlos. Usted ya decidió en su primera indexación que va a ser solamente 2 espacios en lugar de 4, de ahí en adelante cada incremento tiene que ser de 2 espacios. Por supuesto, de 2 espacios a veces se complica verlo, de uno ni hablar. Se usa lo más normal de utilizar es 4 espacios, ¿listo? Es como el uso. Ok. Y el uso de las estructuras lógicas para un bucle. O sea, cuando nosotros hablamos de un bucle es, yo voy a seguir la clase hasta antes de las 8 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez mi reloj marque 8 en punto, se acaba la clase. Porque está definido para antes de las 8 de la clase. Esa es una condición matemática. Esa es una estructura de control lógica. ¿Listo? Si yo lo programara para que se cerrara automático, entonces a las 8:00, adiós. Si yo lo programara para que fuera menor o igual de las 8 de la noche, cuando den las 8 de la noche, el código no se detiene, pero en el siguiente valor, hasta ahí llega mi código, hasta ahí llega la clase. Son diferentes estructuras de control que vamos a mirar para bucles, para controlar cuántas veces se debe repetir o cuántas veces se debe hacer algún procedimiento. ¿Listo? Y por supuesto, el espaciado. ¿Cuántos espacios hay antes de una variable? ¿Cuántos espacios hay después? Una función, por ejemplo, creo que antes de la función deben ir 2 espacios, no recuerdo bien, o 1. Entre operadores debe haber siempre 2 espacios, o sea, en un más. Aquí lo hago casi que por inercia. Aquí coloco un más y siempre le coloco un espacio después y un espacio antes. Pero no funciona lo mismo con la letra coma, con la coma. La coma lleva el espacio después de la separación. Vamos a ver ahorita de pronto. Ok. Y antes del código, usted debe tener una documentación del código. ¿Listo? La documentación del código se escribe muy similar a lo que vimos arriba con las 3 comillas. Es decir, 3 comillas, comienza la documentación del código y se cierran las 3 comillas. Si usted lo hace de esa manera, cuando la gente escriba help y ponga el nombre de su código, le va a aparecer la documentación correctamente. No tiene nada que perder. ¿De acuerdo? Solamente con dar help y su código ya va a aparecer la documentación. Hacer la documentación de un programa es muy sencillo. Y aparte se acostumbra que para cada línea que no sea explícita, que no sea clara, que no sea una matemática muy limpia o que no sea una lógica muy limpia, se debe comentar un comentario. Ya sea comentario de bloque o comentario de línea. O sea, ya sean las 3 comillas o ya sea el símbolo de... ¿cuál me dijeron que era? Numeral. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Ok. Aquí la cosa es... Aquí la cosa es... Hay errores, hay varios tipos de errores. Hay errores que son suyos, de que se escribe algo mal. Y hay errores del tipo... Todo funciona bien, pero no es el resultado correcto. Que son los más difíciles de encontrar.
Cuando todo funciona perfecto, pero no está haciendo lo que usted quiere. Lo que quiere decir que está fallando la matemática o la lógica. Lo fácil es que bote una ventana roja. Lo difícil es cuando todo funciona bien y resulta que no está entrando, por ejemplo, a un bucle, a una condición que usted necesita. Entonces está haciendo aparentemente todo bien, pero no. ¿Listo? Y la parte de las documentaciones es porque los programas siempre están cambiando. Los programas siempre están cambiando y es normal, aunque cambie la implementación de un programa, aunque no su uso. ¿Qué quiere decir? La forma en la que está construido, por ejemplo, el núcleo de Linux, que es el código de C++ más grande del mundo, y es difícil que lo alcance porque el núcleo de Linux es una cosa monstruosa, que lo utiliza no solamente Linux, sino lo utiliza los celulares Android, las tablas. Y cuando digo monstruosa es que son millones y millones de códigos, de líneas de código, y nadie lo entiende por completo. Absolutamente nadie, ni siquiera el creador, que es Linus Torvalds, que trabaja para Android, él no tiene ni idea de lo que se hace en muchas de las partes del código de Linux, del núcleo de Linux, se llama kernel. ¿Okay? Entonces, cuando digo que la forma de programarlo nunca ha cambiado es los nombres, la manera en la que se llaman las funciones, la manera en la que está distribuido el código ha sido la misma desde que se ideó. Pero la implementación, lo que está dentro de cada nombre, el código, siempre está cambiando. Pero si yo llego y mejoro un código y se lo paso a un programador y él ya está acostumbrado a utilizar el código, más no lo va a modificar, cuando él lo corre en su computadora le va a correr exactamente igual. Porque el nombre de las variables que él utiliza para alimentar ese código para que arranque son exactamente las mismas. La información que necesita para que arranque es exactamente la misma. Y si hay algo nuevo, entonces es algo nuevo pero opcional. Y si le vota algo diferente, está mal. Debe votar el mismo resultado que siempre ha votado. Si le vota algo diferente, debe ser algo opcional. Esa es la mentalidad de mi forma de utilizar el código debe permanecer constante siempre. Lo único que va a cambiar es el contenido del código, la implementación. Hoy lo solucioné por elementos finitos, mañana lo soluciono por diferencias finitas. Hoy hice paso a paso un código de tiro parabólico, mañana lo soluciono algebraicamente. O sea, pero la forma es la misma. Mis parámetros iniciales y los finales deben ser iguales. ¿Listo? Bueno. En fin, entonces, siempre debe tener el resumen al inicio del programa, los comentarios y los comentarios bastante concisos dentro. ¿Vale? Un poquito de los espacios, lo que yo les decía, miren, aquí tenemos un operador, eso es algo que vamos a estar corrigiendo y después de la coma siempre va un espacio. Esta es la manera correcta. Lo ideal es que ustedes instalen Spider y ahí hay una cosa que se llama Pep8, que podemos llegar a revisar más adelante, es un editor de estilo. Él no le va a botar error en el código, pero sí le va a decir, oiga, recuerde que aquí le falta otro espacio. Recuerde que aquí este operador va espaciado. Cuando los códigos crecen se ven mucho más amigables cuando tienen los espacios adecuados. ¿Listo? Entonces, él puede correr así, perfecto, o puede correr como estaba escrito antes, de esta manera. Son códigos idénticos, pero la legibilidad, la forma de ver el código es mucho más, un poco más clara de esta manera. Bueno, no sé si ustedes me pueden señalar, por ejemplo, en esta línea dónde está el error. Si es que hay un error. Falta cerrar las comillas. La cadena de caracteres. ¿Sí? Cadena. Entonces él va a pensar que todo de en adelante es cadena de caracteres. No estoy, es decir, yo estoy cerrando la función, pero con una cadena de caracteres. Podría llegar a dejarla y hacer esto. Entonces ahora el cierre hace parte de la cadena de caracteres. Así le faltaban las comillas y ahora sí está correcto. De la segunda, ¿qué faltaría? La indentación. Ajá. Print no es un bloque. O sea, print no necesita código o no está diseñada para tener código adicional. No es como si fuera una función, es decir, no estoy definiendo una función, no estoy haciendo una iteración. No necesita o no debería haber algo después de print que vaya dentro del código. Así que esa indexación me va a botar un error.
¿Listo? No esperaba esa indentación, esa indexación del código. Entonces, sí, ya simplemente algo como eso. Y esos son los errores más sencillos de detectar, ¿ok? Los más fáciles, por así decirlo. Esos son un poquito los errores de ejecución. No sé si alcanzan a ver en dónde está el error. El- la suma no. ¿La suma? La división está definida. Ahí. Sí. Ahí, ¿Está solamente dividiendo con por eso. cero? Ajá, la división por cero. Hay un problema con la división por cero y es que en ningún lenguaje matemático ni en la matemática está definido. ¿Ok? Y aquí no me interesa si es un cero flotante o es un cero entero, me va a dar el mismo error. O sea, bajo ninguna circunstancia me va a dejar dividir por cero. Y es un error bastante común, aunque usted no lo quiera. Es decir, si estamos nosotros intentando hacer, no sé, una derivada numérica o algo por el estilo, y tomamos nuestro intervalo en la parte de abajo, en la división, muy pequeño, muy cercano a cero, es posible que rápidamente tengamos una división por cero porque el lenguaje lo reconoce así. ¿Ok? O tenemos un overflow. Un overflow es cuando eh, yo divido por un número muy pequeño, muy cercano a cero, entonces el resultado me da muy grande. O sea, se me escapa de la memoria, se me escapa de lo que es capaz de representar el computador o calcular. Vamos a tener un número mayor que 1 por 10 a la 23, una cosa por el estilo, entonces se llama error de overflow. Se me salió de la capacidad de cómputo. ¿Listo? Y por aquí hay unos errores lógicos. Por ejemplo, este. No sé si lo ven. Aunque ya no estoy seguro si este error está en este código o no. ¿Cuánto es 35 Fahrenheit Celsius? Un número negativo, ¿no? Pueden buscarlo en Google. Miren lo que me da acá. ¿Ya? ¿Lo buscamos en Google? 1.60. Sí, eso es. ¿Eso es? Sí, señor. Ok. Este error, entonces lo tenía desde Python 2. Es que en Python 2 había algo, y es que cuando yo hacía la división entre enteros, caía en el entero más cercano. Entonces creo que en Python 3 no pasa. No, no pasa. Él automáticamente los promueve a flotantes. Había que en Python 2,7 creo ponerle el punto. Pues aquí este error ya está un poquito evadido. Creo que la división por enteros sí se puede obligar y es con este doble. Entonces ahí sí la embarro, pero a manera intencional. Okay, aquí lo estoy haciendo de manera intencional. Acá no. Aquí estoy haciendo la división entre esos dos como entero, como la tenía antes. Y el resultado de esa división pues se va a multiplicar por este otro resultado. Aquí también tenemos que ver un poquito después el orden. El orden es, primero se va a hacer esta operación, porque está dentro de paréntesis y eso tiene prioridad, de paréntesis más interno al externo. Luego se hacen potenciaciones, cosas que estén elevadas a la algo. Luego se hacen esta clase de productos y luego se hace esta clase de producto, aunque casi que es lo mismo. La división es la multiplicación con el inverso, entonces es casi lo mismo. ¿Okay? Bien, y aquí tenemos otros tipos de errores específicos, como que vamos a ver algunos de ellos. Podrían llegar a mirarlos. Estos son errores en la programación más básica. Esto es cuando algo no cumple una regla, por ejemplo. Por aquí hay errores aritméticos. Este también es un error aritmético. Este es lo que les decía, cuando mi número no es capaz de representarse. Okay. Cuando un archivo no existe, cuando estoy guardando en un índice que no es válido. Por ejemplo, tengo números de 1 a la 10. Entonces voy a guardar en el índice 10. El error está porque el índice inicial en Python y en muchos lenguajes de la matemática comienza en 0.
Es cuando yo hablo de 10 índices, un número, una vector, por ejemplo, que tiene la capacidad de tener hasta 10 índices, va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, pero comienzan en 0. Entonces, esa clase de errores también son normales, ¿vale? Error de memoria y error de nombre. Vamos a llegar a tener esa clase de cosas. Bueno, revisen. ¿Se salió? Aquí está. Revisen esto que está aquí y hagan preguntas, por favor. Porque el sábado de una vamos con un trabajo corto. Lo que vimos hoy es pequeño, ¿no? Es corto. Pero revísenlo y en la siguiente hora pues me hacen algunas preguntas. Está la sesión de introducción, entonces es cortica. Pero esta vez. ¿Listo? Para hacer una pregunta, Señor. es que es normal que tarde mucho en instalar los paquetes del ¿cómo era? Del Anaconda, ¿Cuánto tiempo lleva? desde el inicio de la clase. El segundo, O sea... A ver, ¿está haciendo la instalación completa o la mínima? la mínima. Esta demora un poco más, pero el espacio Ok. que le va a ocupar en el disco es mucho más pequeña. Ah, listo. Esta, es decir, no necesita todos los paquetes, entonces aquí simplemente le puse como los más básicos. Ah, ok. Ah, es que esos son varios paquetes. Sí. Listo. Aquí me faltó Jupyter. Sí. Sí, este es el equivalente, este es el equivalente cuando usted escribe esto, de decir Conda instala Anaconda. Anaconda es todo el paquete completo. Bueno, le faltan algunos, pero es la gran mayoría. Ok, o sea, usted puede llegar a escribir aquí, creo que es con mayúscula, Anaconda, y él instala todo, absolutamente todo. Pero lo ideal es mantenerlo pues, corto. Ok, estos dos comandos es para actualizarlo, ¿no? Eso sí vale la pena que lo haga. Esta es básicamente diciéndole a sí mismo que se actualice y luego que actualice todos los demás paquetes. Ahí pueden llegar a mirar. Revisen la lección y me avisen cualquier cosa, por favor, antes de que termine la clase. ¿Listo? Listo, profe. ¿Revisar qué? No escuché. Esta, la lección. La pueden mirar acá o la pueden mirar aquí en el Colab. Cualquiera de las dos. Ya, aquí sigo.
¿Cómo van? ¿Alguna duda? Pues yo por ahora no, profe. Pues ahí estoy mirando. Listo. Igual es la Uy, introducción. esto, El sábado no van a... una cosa, Sufrieron un poquito con lo de... Con lo de... Es que tengan la idea. Sufrieron un poquito con lo de... Se me fue. Látex. El sábado me pareció. Algunos. No, no sé. Pues, O sea, le salió todo lo que... inclusive el 5 la parte extra. no. No, No, está. eso en Inkscape no sirve, profe. ¿En serio? Bueno, acá tenemos solamente Ámbar, ¿no? No sé si a Ámbar le saldría. Porque que yo recuerdo la primera persona que lo solucionó fue una muchacha. No sé si fue ella, entonces fue una del otro grupo. Pero lo solucionó rápido, les cuento. Lo solucionó en las 2 horas de clase. Lo de hacer el problema, Sí, siguió el PDF, se dio cuenta que la solución estaba al puro final. Puro final. Ahí le decían, ponga esto en el enunciado del documento. Listo. Y ponga esto cada vez que quiera llamar la gráfica. Ya. Había gente que se ponía a mirar el PDF y empezaba a intentar hacer las primeras cosas que le sugerían ahí. Y podía llegar a salirle, pero en la parte final estaba sin pérdida. El resumen, en la parte final del artículo le decía literal, esto en el preámbulo y esto en cada gráfica. Y ya salió. Yo creo que ya lo leyó todo antes de empezar a hacer cosas. Bueno, ahí está. Cualquier duda, por favor. profe, una cosita. Señor. Esto, todo bueno, lo que aparece en Anaconda son lenguajes, ¿no? Y el que vamos a utilizar es Júpiter, ¿no? No. O sea, realmente cuando uno instala el Miniconda, o sea, el paquete más básico, lo único que está instalando es esta terminal. Está, creo que es porque está aquí actualizándome cosas que no había hecho hace rato. Esta terminal, ¿de acuerdo? Solo esto, no instala más. Y cuando uno le da, muéstrame qué paquetes tiene, no tiene más. Todo lo que está basado en Anaconda es en Python, o sea, todos los paquetes que usted puede llegar a tener son de Python. Hay algunos poquitos de algunos otros lenguajes, pero básicamente son integraciones en Python. ¿Listo? Jupyter es solamente este editor, o sea, uno muy parecido, pero pues este es web para computador. Un editor que le permite meter código LaTeX con texto, con código de Python, pero sigue siendo un editor de Python. Y también está el Spider, el otro software que está en Anaconda, que es un editor ya de solo LaTeX, pero digamos, de solo Python, perdón, pero digamos el entorno de programación es muy similar a MATLAB. No sé si alguno de ustedes lo conozcan, MATLAB, donde usted tiene un editor en la parte de la izquierda de archivos, tiene una ayuda en la parte de la derecha con un editor de variables, entonces usted puede mirar qué es lo que está pasando cada rato, tiene cosas de debug para código, tiene para hacer gráficas, o sea, tiene todo incluido en un solo paquete, pero es solamente como para hacer códigos ya un poquito más grandes. ¿Listo? Entonces Jupyter es solamente un visualizador, un editor de Python, igual que Spider, y como muchos otros, porque hay más, hay varios más. Estos son los paquetes que usted instala, todos tienen que ver algo de Python. Por ejemplo, este son librerías gráficas, librería Qt, pero pues obviamente está hecho para Python, para poder hacer ventanas, para poder hacer programación orientada a objetos. ¿Listo? Se fue. Se marchó. Bueno, ahí
Esteban, ¿alguna duda? Me avisan, me avisan. Pues, profe, Señor, cuéntame. pues, o sea, pues lo que entiendo por ahora es, tengo pues el comando print y pues que podemos hacer como, por así esto, procesos simples, ¿no? Ujú. Digamos para hacer ya procesos matemáticos más complicados como raíces o algo así. Ah, bueno, eso lo vamos a mirar eventualmente. Pero cuando más complicado, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, usted necesita cargar al menos una librería matemática para sacar una raíz. Lo más sencillo es que esté en su código, si quiere lo intenta, y escribe importar mat en inglés, import mat. Y si usted le da help mat, le va a botar todas las opciones matemáticas que tiene disponibles. Aquí puedo llegar a hacerlo rápidamente. Pero estamos avanzando unas cuantas clases, ¿no? Ah, sí, gracias, profe. ¿Listo? Y ahí tiene al menos algunas funciones trigonométricas. La tiene bueno, coseno, las inversas de coseno, coseno, seno, exponencial, factorial, raíz. Esta es una operación un poquito lo que les decía. Debe estar aquí, sí. Ok, de hecho, esta es básicamente un redondeo hacia arriba y también está redondeo hacia abajo. Listo, está la función gamma, en fin, hay varias. Y obviamente esta raíz, pero tiene que importarla. Pues una vez usted la importe y ya sabe cómo se usa, con la ayuda, usted ya puede comenzar a usarla. SQRT, que es raíz, por ejemplo, 2. Perdón, qué pena. Eso lo tenemos que mirar. ¿Por qué le pongo aquí el mat punto? Eso. Gracias, profe. Eso.
profesor. Señor, Es que ya me por fin me cambió algo en lo de Anaconda. ¿me puede mostrar la pantalla? Sí, un momento. No puedo. Espera. Listo, ahora sí. No puedo hacerlo mientras usted esté compartiendo. Listo, Ya, ya. gracias. Lleva esto. Déjame mirar. ¿Y sigue ahí? No, es que al parecer ya me salió todos estos errores. Errores. Ok, vuelve a escribir el comando, pero no escribe Mayavi. Que te lo- ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No sé ese paquete cómo esté. Es que Python acaba de hacer la transición de la versión 2 a la versión 3. Yo tengo la versión 3. Sí, yo sé, pero Mayavi es de versión 2 de pronto. O sea, hay algunos, así como lo tiene, perfecto. ¿Así? Listo. Más cortico. ¿No ya? Más cortico, dura un poquito menos. Sí, hay un Gracias. problema con el otro. Creo que Mayavi quedó instalado, de hecho. Pensé que no se podía, pero pues, creo que sí. Espere, profesor. Después puse lo de actualizar y me salió que todo esto, le doy que sí y ya. Exacto. Es que aquí dice que algunos paquetes se van a, ¿cómo decir? Downgrade. ¿No pasa nada? No pasa nada. Listo, eso era todo. Listo. Sí, no hay ningún problema. Tranquilo. Una preguntita. Las terminales que les coloqué ahí dentro de la plataforma de Moodle, ¿les funcionan a ustedes? ¿Las probaron? ¿Alguien las puede probar y me dice? ¿Con terminal se refiere a lo de colocar código? Sí, ¿Es algo? sí. Sí, al menos a mí me funciona. Listo, perfecto. Venga, no me he dado cuenta, Alejandro y Lenny no pusieron código al fin. No sé si llegaron tarde o no les di. Llegué tarde, ya lo corrijo. Bueno, pues quién sabe cuántos minutos asistieron a clase realmente, ¿no? No. Registra su doble ingreso. No hay problema. Lo de los códigos ahí es diferente. Porque entonces Lenny se metió, pero
pero sin código, quién sabe cuánto tiempo. Bueno, ahí sí. No, esto fue rápido.
que había puesto como que ahí está el comando de ayuda que es help y puse módulos y salieron un montón de módulos que es como lo que me imagino que es como los paquetes externos que uno usa para meter más cosas y todo eso. Esto. Déjame ver. Sí, si uno está pantalla es más fácil. Sí, un segundo. Pues acá fue que lo borré, pero ahí estaba jugando con eso. Pues era simplemente lo que era esto, que era el de... no, esperen. Sí, creo que se supone que era como ayuda interactiva, que es que salía. No, pero ahí, no, ahí todavía no ha conectado al kernel, ¿no? Ah, Si ¿no? ve ese botoncito gris que está al lado de Python 3, Sí, todavía no está. o usted cerró la ventana, alguna No, cosa, creo si que tal vez quiere, la cerré. si cerró la terminal, creo que le toca volver a abrirla. Pero ahí deberíamos, o sea, él tiene una terminal en la cual se corre y esta parte es como la parte gráfica. No, ahí ya corrió. Creo que ya se puso blanco, no estoy seguro. Intenten escribir algo a ver. Sí, creo que es que tal vez estaba como actualizando. Sí, ahí ya. Ahí sí ya. Bueno, pues puse fue lo de módulos, que me imagino que eso es como lo que... La lista también de los que dice... Solamente enter. No, sí, pero dice que ahora no está corriendo, ¿no? No, porque ahí se quedó esperando interacción del usuario. O sea, cuando pasa eso, denle detener en el que está al lado de run. O sea, se quedó esperando que usted introdujera algo con enter. Y luego usted le debe volver a correr. Entonces es como si usted, su entrada fuera el programa otra vez. Como el mismo programa de nuevo. Sí. La cagué. No, ahí debería, cuando se ponga blanco ya puede ejecutar. Creo que eso lo para completamente. Creo que la toca reiniciarlo. Sí, sí, porque se está demorando mucho, no sé por qué. No. Bueno, pues Ahora ya, sí. Dios. Entonces simplemente enter, Listo. ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, acá sale, creo que... Bueno, sí, ahí me sale como que una cosa de paquetes que creo que tengo que actualizar. Y ahí ya me salen todos estos. Sí, son todos los módulos que se puede llegar a utilizar. Hay Pero muchísimos. es que son demasiados. Yo le quería, bueno, y acá hay otro de más. ¿Cuáles son como, así como los que, como sí deberíamos entender? Porque es que Bueno, son muchos. mira, ahí está Math, por ejemplo. Sí, esa es la calculadora de Python, por así decirlo. O sea, ya tiene las cosas básicas de Python. Pero la idea es que usted rápidamente haga la transferencia desde Math, que es como lo más básico, al módulo de NumPy, que es el módulo numérico más completo. ¿Esto cuál? NumPy, con N. Pero también hay un módulo para cálculos científicos que vamos a aprender, o sea, el SciPy, Science Python, casi que es un proyecto que contiene todo, o sea, contiene el módulo numérico, contiene un módulo de gráficas y uno de cálculo simbólico. O sea, si usted quiere, mejor busque en internet
Ya le muestro. ¿Dejan compartir o...? No, vamos a mandarle un enlace. Eso, SciPy. O sea, es la librería científica de Python, el proyecto que la gente como que le ha metido más trabajo, y es básicamente los módulos principales. O sea, el módulo numérico para arreglos n-dimensionales, el módulo de cálculo científico que trae, por ejemplo, constantes, o trae librerías de, no sé, transformada de Laplace, cuando usted hace la transformada de Fourier, sí, trae toda esa cosa construida. Matplotlib, que es para gráficas, el IPython, que es básicamente Jupyter, o sea, es que Jupyter antes se llamaba IPython, y cálculo simbólico. Y ahora último le metieron una cosa llamada Pandas, que es para análisis de datos. Es como cuando la gente hace librería de ingeniería de datos, cuando tiene muchísimos datos, ese es un explorador y un tratamiento de datos muy grande. ¿Qué es lo que se necesita en la comunidad científica? Procesar datos, hacer cálculos y sacar resultados. Sí, sí, más que todo eso. Sí, sí, es que yo me asusté, yo dije como que, un módulo, saber cuáles hay. No, y Y dependiendo salen- de cuáles haya instalado, hay muchísimos más pero hay unos que son, digamos, como medio por debajo. Por ejemplo, ese NetBIOS, no sé si lo alcanza a ver, ese es lo único ese NetBIOS funciona con Network de manera de que le permite interactuar online, o sea, con páginas web. Eso es todo. Ese y ya. notebook está ahí, no, pues es complicado, pero bueno, ahí está. Ese notebook que está ahí le permite, está pegado con Jupyter. ¿Sí? El SSL también es un tipo de conexión web, creo. No estoy seguro, creo que son certificados de autenticidad. Entonces, son pequeños paqueticos, pero no es que sea lo grueso que vamos a utilizar. Bueno, listo. Sí, cuando se instala un sistema operativo hay miles de programas corriendo por ahí en el fondo que usted de pronto no alcanza a ver, pero entre todos hacen el sistema. Entonces aquí es muy, muy similar. Tienen un sistema operativo, pero de cosas de Python, un sistema de paquetes. Ok. Sí, no me preocupo por eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda antes de que ya casi que toca agarrar la clase? Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. Muestro. Digamos, Me salieron dudas faltando 2 minutos, ¿no? no, es más como una aclaración. Es que estaba usando el Jupyter, bueno, el Spider, digo, y viéndolo y me salió esto para descargar, se llama Kite. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Ah, Me lo enlazó con el Spider. buena pregunta. Parece ser una llave interactiva, pero nunca la he probado. Mm, Sí, de pronto es como para volverlo más dinámico. Según veo, tiene para otros códigos, HTML. Ok. Sí, parece que es una nueva llave interactiva que está en Spider. ok. Nunca no lo he usado. Es de esa versión de la que acabo de salir, porque antes no aparecía. Bueno, profe, era solo eso. Listo. Ahí lo miramos después. Bueno, gente, los tengo que dejar. Cualquier duda, ojalá sea antes que el sábado. Igual la actividad que vamos a hacer el sábado no es tan larga como la del sábado pasado. Después los vi trabajando ahí el sábado, el domingo, y me sentí culpable. Entonces esa actividad va a ser un poquito más cortica, ¿listo? Cualquier cosa igual escriban en Discord y yo les respondo. Cualquier duda. Bueno, chao. Listo, gracias, profe. Bueno, los dejo. Que estén muy bien. Saludos, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao. Todo, profe.